Uno. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en Acción, el podcast del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida en esta ocasión a la psicóloga Macarena Carretero. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Aide, muchas gracias. Aquí, saludando a todo tu público, gracias por invitarme. Gracias a ti porque sé que andas súper ocupada. Realmente aprecio que te tomes estos minutos para conversar con la audiencia del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y bueno, seguramente ustedes saben, pero hace unas semanas, hace unos días, celebramos un aniversario más de Cancún. Y Macarena, además de ser psicóloga, es una de las fundadoras de Cancún. Ella es una de las primeras mujeres en construir esta gran ciudad, este polo turístico, esta historia y cultura, pues que hoy mucha gente goza, que siguen llegando, pero bueno, ella forma parte de esta asociación civil que se llama Fundadora Identidad Histórica y Cultural de Cancún. Voy a ir leyendo su biografía conforme vamos teniendo esta charla. Y bueno, ya creo que nos puede compartir parte de las claves del éxito de una ciudad como Cancún a través del conocimiento de la historia, pero sobre todo de las personas. Entonces, quisiera preguntarte antes que nada, ¿cómo fue que llegaste a Cancún? Pues mira, a mí, mi historia pues es curiosa, es como la de muchos niños que llegamos a Cancún a finales de los setentas, que no vinimos, nos trajeron. Entonces son historias de padres, de madres fundadores que vinieron a apostar por este polo turístico y que de alguna manera pues vinieron a invertir, vinieron a hacer negocio, vinieron a hacer comunidad y pues aquí se quedaron y pues yo ya tengo 48 años viviendo aquí en la ciudad. Qué Soy maravilla. primera generación de niñas no nacidas en Cancún. Wow, ¿qué negocios llegaron a poner tu mamá y tu papá? Yo vengo Ok. con mi mamá y con mi hermano menor. Mi hermanito cumplió un año aquí en Cancún. Y mi mamá traía una estética masculina. Fue de las primeras en instalar estética en Cancún, pero ya no era un salón de belleza, ya era una estética dedicada exclusivamente a caballeros. De repente también atendían damas, pero era específicamente dedicado a la belleza del hombre. ¿Y de qué ciudad venían? Nosotros veníamos de la Ciudad de México, aunque mi familia es originaria de Tepic, Nayarit, mis abuelos eran nayaritas. Vivimos toda la vida en Ciudad de México y pues bueno, terminamos aquí en el sur de la República Mexicana, todos, absolutamente todos, porque mi abuelita jaló con todos sus hijos a Cancún. ¿Llegó antes tu abuelita que tu mamá? Sí, sí, a mí me toca venir en avanzada con mi abuela. Ya teníamos un tío que estaba viviendo aquí 2 o 3 años antes. Y mi mamá decide ya venir a Cancún cuando le entregan su casa, que ella compró de las primeras casas en la Supermanzana 30. De hecho, fuimos las primeras en vivir en Supermanzana 30. Y había una promotora de casas que se llamaba Promotora Residencial. Esas son las que vendieron la 27, la 29, la 30. Y pues bueno, a nosotros nos toca vivir en la 30, ser también primeras pobladoras de la Manzana 30. Y eso fue hasta 1980. No solamente de las pioneras, sino también de las pioneras empresarias, ¿no? Al poner esta estética. ¿Y qué le dijeron a tu mamá, a tu familia en ese entonces que era Cancún? ¿Por qué dejar la Ciudad de México por una ciudad tan joven, recién nacida como Cancún? Fíjate que nosotros venimos de una familia de un matriarcado muy fuerte. Mi abuela, que era una mujer profundamente sabia, como todas las mujeres de los poblados mexicanos. Recuerdo estar en la Ciudad de México y hubo un terremoto, hubo un temblor bastante fuerte. Entonces, esto fue como en 1977. Y mi abuelita se asustó mucho y dijo que ella se quería salir de la Ciudad de México, que porque ella presentía que algo muy malo iba a pasar. Nos venimos todos a vivir a Cancún. ¿Y qué crees? Que mi tío, el primero en salir de la Ciudad de México, vivía en Tlatelolco, en el edificio Nuevo León. Entonces fue algo totalmente premónico.
y pues de ahí pues ya nadie cuestionaba los designios de la abuela, ¿no? Sí, lo que ella dijera. Qué hermosa anécdota. En realidad no deberíamos cuestionar nunca a nuestras abuelas, ¿verdad? Así Porque es. tienen una sabiduría enorme. Estoy conversando con la psicóloga clínica Macarena Carretero. Aprovecho también para mandar un saludo a la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Edita Monroy, quien acaba de tomar la estafeta, acaba de tomar protesta como sucesora de Livenia Pineda, quien es también presidenta fundadora, y acaba de ceder la silla para Edita Monroy en la presidencia del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Desde aquí le deseamos todo el éxito y por supuesto contará con mi apoyo y con el de muchas mujeres que estamos formando parte de este Consejo de Mujeres Empresarias. Por eso está aquí Macarena Carretero, porque yo creo que también es bien importante conocer a mujeres como tú, Macarena, conocer sus historias y, y honrarlas y aprender de ellas también, porque estamos aquí, estamos en Cancún, pero no somos las primeras mujeres, hay otras que, como decimos, abrieron brecha, abrieron el camino. ¿Qué nos puedes decir de esa época que, bueno, eras una niña, pero que recuerdas como estas dificultades a las que se enfrentó tu madre para empezar a trabajar o fue todo muy sencillo? ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia? Híjole, Aide, pues no, fíjate que no fue nada sencillo. Fue divertido, pero no fue sencillo. Entonces es ahí la paradoja de la belleza de Cancún, ¿no? De ser niños que veníamos de la ciudad, que levantábamos los domingos a ver Chabelo, que teníamos un refrigerador en donde podías sacar tu lechita y tu panecito fresco. Llegamos a un lugar en donde muchas veces no había luz, había que estarse conectando de los generadores, no había refrigeradores hasta que más o menos en los 80 empiezan a llegar los primeros aparatos, televisión y se diga, la televisión llegó como hasta el 83 ya de una manera regular. Es Siesta del ingeniero Eduardo Toledo, la primera, Canal 6 que empiezan a tener la tele por cable, y aún así eran horarios y eran programas muy, muy escogidos, ¿no? Entonces, pues no nos quedaba a los niños otra más que tener que salir a jugar a la calle y a ingeniárnoslas para ser muy felices. Ayer platicaba con unas amigas en el conversatorio que tuvimos en la Biblioteca de la Crónica, que jugábamos hasta con los changos, ¿no? Y una de ellas decía que adoptaron un gatito y resultó que era un tigrillo y se lo tuvieron que llevar porque las arañó todas, ¿no? Entonces, fue esta manera de saber interactuar con la naturaleza, porque era lo que había, esta manera de dejar de tomar el agua fría o con hielito, porque no había agua fría ni con hielito. Entonces, todavía cuando recién llegamos en el 77 de vacaciones, me toca venir a visitar a la familia, la primera vez que yo vengo a Cancún, y llegaban y dejaban las marquetas de hielo en las puertas de las casas. Entonces, si no estabas, la marqueta se desbarataba, se deshielaba, ¿no? Entonces, pues te digo, son anécdotas que hasta cierto punto hoy resultan divertidas, pero que sí nos hablan de un Cancún en el de que todos tuvimos que ser resilientes y todos tuvimos que echarle muchas ganas para poder vivir con la belleza natural que existía y aprender a prescindir de las comodidades. Vaya que sí. Además, el clima que sigue siendo una bendición, ¿verdad? Pero también puede ser un obstáculo para poder vivir y disfrutar de la belleza, también de la tranquilidad que hemos ido perdiendo, pero que bueno, en algunas zonas de Quintana Roo todavía se conservan. ¿Qué me dices Pero de Aide, olvídate del clima. No, 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 los mosquitos. ¿Sabes lo que era vivir con esos mosquitos que eran una cosa, los chaquistes chiquititos, que era algo insufrible? Llegaba una hora en la que te tenías que encerrar porque aparte se metían hasta entre los mosquiteros de lo chiquito que estaban. Aprender a vivir con las cucarachas, aprender a vivir con cucarachas voladoras, o sea, de verdad, ahora nos parece algo de lo más común, pero en aquel momento era un descubrimiento insólito. no le reclamaste a tu mamá en algún momento ¿Qué así de, crees? mamá? Yo me acuerdo mucho de despertarme en la noche y ver a mi mamá sentada.
llorando, llorando, cuidándonos y así con un trapo haciendo para un lado que no se nos fueran a acercar los animales. Y pues yo estaba muy chiquita, yo decía, pues, ¿qué onda, no? Pues ¿para qué vienes y vas a llorar? Pero lloraba mi pobre madre, te lo juro. Claro, pero esta resiliencia hizo que se quedara y que se quedara toda la... Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, nadie se rajó, todo el mundo aguantó y valió la pena porque sí ha sido una vida bastante productiva, ha sido una vida muy bendecida, con mucho trabajo. Y alguien me preguntaba, ¿qué es lo que más extrañas de Cancún de los ochentas? ¿Qué es lo que más extraño? A los turistas con dinero. Extraño que no había tiempo compartido y que en Avenida Tulum circulaban una cantidad enorme de turistas, de los que sí gastaban dinero, de los que venían a sentarse a los restaurantes y de los que dejaban una gran derrama económica. Eso creo que es lo que extraño, esas propinotas. Sí, ya lo creo que sí. Estoy conversando con Macarena Carretero, quien es fundadora de Identidad Histórica y Cultural de Cancún, una asociación civil que nació para defender el Palacio Municipal de Cancún ante la amenaza de ser cambiado de domicilio fiscal al ombligo verde de la misma ciudad. Hecho social que marcó un parteaguas en lo que hoy es la participación ciudadana en este municipio de Benito Juárez, en un despertar de la conciencia colectiva a partir de la identidad cancunense. Participación también como representante de la defensa del ombligo verde, un movimiento ambientalista que evitó la extinción del pulmón natural de la ciudad de Cancún, hoy en día en reforestación. Macarena Carretero también ha participado activamente exponiendo en diferentes foros como la Universidad del Caribe en relación a la importancia tanto de la conservación del ombligo verde como del respeto a las garantías del Palacio Municipal. En abril del 2010, como pionera de Cancún, participó en la organización de los festejos por los 40 años de la fundación de la ciudad, evento que logró un reencuentro entre los fundadores de la ciudad y la consecuente integración de la segunda generación de pioneros al activismo local. Desde tu experiencia como pionera de Cancún, ¿cómo recuerdas la llegada de las primeras empresas al naciente proyecto turístico? Pues fíjate que yo recuerdo mucho estar en la secundaria, por ejemplo, con diferentes amigas, amigos que llegaban y que los papás venían nombrados para puestos a cargos públicos y a partir de que venían a esos cargos públicos empezaron a ver la oportunidad de poner negocios y empezaron a crear las primeras empresas. Eso ya es el tema de la fundación de la ciudad, ya como un lugar que era apto para el comercio, no ya nada más para lo turístico. Entonces se empiezan a instalar este tipo de negocios y curiosamente éramos los niños jovencitos que muchas veces estábamos al frente de esos negocios porque no había mano de obra, porque realmente la gente todavía no llegaba como debía de ser y pues todos teníamos que participar en la economía. A mí me tocó ser hostes de restaurante, me tocó trabajar en agencia de viajes, me tocó trabajar en hotelería, me tocó trabajar en despachos jurídicos y pues bueno, era un rotar bastante de empleos y de oportunidades en los veranos, en las temporadas altas, porque tenía uno que apoyar y la verdad que nos pagaban re bien, ¿eh? Nos pagaban como adultos. Qué maravilla. ¿Y qué papel crees que jugaron estas primeras empresas en la configuración del tejido social de Cancún en estas primeras décadas? Pues mira, como empresas, te digo, los primeros comerciantes que apostaron por el proyecto Cancún, yo pienso que es gente que venía de otros lugares con dinero para invertir y que tuvieron la bendición de que fue un proyecto muy favorecido principalmente por los norteamericanos, que yo siempre he dicho, benditos gringos que son los que nos han ayudado a crecer, porque yo me acuerdo siendo muy jovencita, que yo aprendí que eran gente que sabían hacer una cola, que sabían decir por favor y gracias, y que sabían dar propinas muy buenas y muy generosas. Entonces, todo eso contribuía a que todos queríamos trabajar con gusto y sonreír todo el día y tener una actitud de servicio maravillosa, que ahora eso ya no existe, ni la aptitud ni la actitud.
Creo que soy de una generación de cancunenses en donde se nos pedía esa amabilidad para con el turista y esa amabilidad para con todos, ¿no? Ahora, desde que te subes a un taxi ya estás escuchando que el señor está de malas o que incluso, igualaditos, ¿no? Digo, a mí me educaron para tratar al turista con total cortesía, guardando las debidas, proporciones y marcando tu línea de respeto. Y eso es algo que ahorita no se ve. O sea, como que todo el mundo se siente con la oportunidad de ser igualado con todo el mundo y no hay respeto para nada. Y ya desde ahí siento que una parte de esta actitud de servidores turísticos se ha perdido. Y bueno, hasta donde yo sabía, esta amabilidad y buena atención a las y los turistas se sostenía. ¿Por qué consideras que se ha ido perdiendo? ¿Qué pasó en este pues crecimiento y desarrollo de Cancún para que ya quienes prestan servicios a los turistas se porten pues de mala manera? Yo creo que tiene mucho que ver con el tiempo compartido, tiene mucho que ver con el all inclusive. Antes tú te esforzabas por atender al turista porque tú sabías que ibas a recibir una propina considerable, porque en la medida que tú fueras amable y tuvieras esta actitud, ibas a recibir una recompensa. Hoy en día, como se dividen las propinas y se costean ya desde el hospedaje, ya Claro. nadie le echa un plus ni un extra, ¿no? Porque saben que de todas maneras la van a recibir. Esa es mi percepción. A lo mejor estoy equivocada, pero con lo que yo he hablado y he platicado con amigas, amigos hoteleros, eso tiene mucho que ver y es un poco dentro de los sistemas hoteleros. La gente que no da el extra, como a mí, mi generación, me acostumbraron, que siempre había que dar un plus y siempre había que dar lo mejor. Es verdad, estoy conversando con Macarena Carretero en este podcast Mujeres en Acción del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y Macarena también combinó el estudio de la psicología con el activismo social, preparó su tesis y, bueno, incluyó temas de identidad social y memoria colectiva con el fin de demostrar que la mezcla ecléctica de las diferentes raíces socioculturales de los mexicanos crearon esta ciudad de Cancún desde los años 70 y 80 de estas dos décadas que son pues antecedentes de la ciudad, de esta ciudad planeada que es Cancún, así como otros polos turísticos. Bueno, y en su investigación social creó un catálogo de mujeres sumamente importantes y representativas del municipio de Benito Juárez, que es Cancún, a quienes no se les ha dado el suficiente crédito en su labor en la construcción de esta gran ciudad. Este proyecto con miras de tener una memoria histórica tangible para cuando la ciudad celebre sus primeros 50 años, que bueno, ya cumplió estos 50 años, ¿verdad? ¿Quiénes son estas mujeres que tú has ido rescatando del olvido histórico? Fíjate que pertenezco a la Asociación Fundadores de Cancún actualmente, soy vicepresidenta de la misma. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de investigación histórica. El último que tenemos es el Libro de Oro de Cancún, en donde se hicieron convocatorias para que la gente se acercara y platicara de viva voz sus historias, sus relatos de cómo vivieron la fundación de la ciudad. Y ahí es donde te encuentras, ¿no? Con estas heroínas anónimas que de repente te platican historias que tú ni siquiera sabías que podían haber existido. Eh, ¿Qué te digo? Maestras de escuela. Tenemos un gran catálogo de maestras de escuela desde primaria, secundaria, profesional aquí en Cancún, que relatan cómo empezaron esta parte de la educación, lo académico en Cancún, partiendo desde cero y pues a lo mejor uno se acuerda del presidente municipal, pero no se acuerda que su esposa fue la que hizo el patronato, ¿no? Para que pudieran funcionar. Hoy por hoy conocemos que los patronatos han sido en este Cancún muy importantes porque es lo que han hecho que instituciones como Cruz Roja, como el Instituto de la Mujer, funcionen a partir de la participación de las mujeres, porque a final de cuentas somos nosotras las mujeres las que movemos esta parte altruista, esta parte social. Y pues bueno, ahí es en donde he encontrado muchas mujeres muy valiosas que han hecho cosas muy interesantes
A partir también de la creación de la medalla Sigfrido Paz Paredes, que hemos tenido varias amigas que han sido reconocidas por este tipo de labor que muchas veces no se cacarea. Dicen que huevo que no se cacarea no existe, pero pues afortunadamente ahora con este tipo de reconocimientos, pues ya las tenemos más visibilizadas y ya tenemos ese ejemplo, ¿no? De ver que sí se puede y hay que tratar de imitar las buenas acciones. Y tengo la impresión de que la historia oficial, por llamarle de alguna manera, esta historia oficial que plasma, en este caso estamos hablando de la Fundación de Cancún, que plasma a las personas en esculturas, en murales, pero también en libros, en discursos, está llena de hombres, más no de mujeres. Incluso el nombre, por ejemplo, de esta medalla, Sigfrido, el nombre de avenidas, de canales. De canales en la zona hotelera, ¿no? Que llevan agua, etcétera. Hay mujeres ya que consideras que ya están ocupando su lugar en la historia de Cancún y si recuerdas algunos de los nombres más importantes, pues para irlas conociendo. Híjole, pues fíjate que sí, son muchas. Eh, yo mencionaría primero que nada mujeres como mi mamá, como bien lo acabas de decir, mujeres que llegaron a invertir, que llegaron a apostar por Cancún, que traían su dinerito en la bolsa y que desde la que empezó con un restaurante, siendo cocinera con un comal y con una olla de tamales, que vinieron a alimentar a todos los trabajadores. Desde esas señoras son las grandes heroínas, porque yo no me imagino el día que abrieron la primera tortillería en Cancún, cuando uno de estos trabajadores pasó por ahí y olió las tortillas, han de haber pensado que la Virgen bajó. Entonces, este tipo de pequeños emprendimientos han hecho la diferencia, ¿no? Entonces, sí es importante que estas mujeres platiquen cómo le hicieron, cómo llegaron, cómo pusieron su primer restaurancito y, y tenemos muy claro en fundadores, principalmente en pioneros, que estas mujeres que fueron las primeras trabajadoras de los campamentos de los constructores, que los alimentaban, las que atendían el dispensario médico, todas ellas son las grandes heroínas, porque pues tú sabes que si no está la mano femenina, pues las cosas no se suavizan. Entonces, sí tenemos ese catálogo. Mencionarte una o dos sería injusto, pero te invito a que la próxima vez que te vea, te haga llegar un libro de oro de Cancún, para que puedas leer ahí todas las historias firmadas por estas grandes mujeres y que pues me ayudes a difundir esta parte de la historia de Cancún no contada y que todos asumamos, ¿no? Que si tenemos una de estas mujeres en casa, la promovamos y hagamos que la historia no se olvide de ellas. Bueno, pero sí nos dices el nombre de tu mamá. Mi mamá se llama Victoria, Victoria Valdivia. Mi mamá es cantante profesional y ella ha sido por muchos años cantante del DIF, cantante del ayuntamiento, ha sido reina de las abuelitas del DIF, en el 2023 fue la reina de oro del carnaval. O sea que imagínate que a sus 85 años ella sigue haciendo lo que más le gusta y sigue siendo ejemplo de una persona que disfruta demasiado su vida. Qué maravilla, pues enhorabuena de que la sigas disfrutando, que ella siga aportando su tiempo y su energía. Y con todo tu gusto te voy a tomar la palabra, te voy a invitar a mi programa de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo para que hablemos en particular de este volumen. Está con nosotras, nosotros, Macarena Carretero, pionera de Cancún, y estamos hablando eh, pues, de los inicios, pero desde esta perspectiva de las mujeres que construyeron con sus manos este polo turístico, pero aportando su creatividad a las empresas. O sea, están estas mujeres también ya recuperadas en esta memoria histórica en la que ha participado Macarena Carretero, quien también fue voluntaria en el Instituto de Cultura de Cancún en el proyecto para la conservación del patrimonio histórico tangible e intangible de la ciudad, presidenta de la mesa de debates del primer comité del patrimonio cultural del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez del 2011 al 2013.
parece. En tu opinión, ¿cómo deberían actuar hoy las empresas que operan en Cancún para honrar la historia y a quienes construyeron esta ciudad? Híjole, pues mira, para empezar, yo creo que hemos perdido mucho la autonomía, hemos perdido mucho esta parte en donde las gentes pueden tener la decisión de abrir un negocio y sentirse que van a poder llegar a hacer una tramitología rápida y eficiente. Desafortunadamente, hay muchas trabas. Una de las quejas que yo he escuchado en la mayoría de mis amigas es cómo no han encontrado facilidades para abrir empresas, cómo se les dificultan los permisos de abrir, de funcionamiento, cómo les cobran multas innecesarias por cosas que ellas no sabían ni siquiera que existían y tenían que tener. Entonces creo que sí hay corrupción dentro de esta área y habría que empezar a revisar desde ahí, porque pues todos quisiéramos tener un negocio, pero lo que nadie quiere tener son esos problemas, ¿no? Entonces siendo honestos con lo que se oye en el ámbito empresarial de las amigas emprendedoras, eso es el principal obstáculo al que nos estamos encontrando, no solo las mujeres, sino las personas en general en el municipio al querer solicitar licencias y permisos y todo lo que se necesita para abrir un negocio. Pues sí, más el derecho de piso, que sabemos que está ya normalizado ese delito, pero que incluso tienen que considerar como parte de los egresos si es que quieren seguir, Así es, ¿sí? Y eso es gravísimo. es una realidad pues es vergonzoso, ¿no? Que tengamos por un lado este discurso político de apoyo total a las mujeres y por otro lado tenemos una fuerza política que también está extorsionando a las mujeres porque es verdaderamente empoderarte para ponerte a trabajar y después tengas que cumplir con todas esas reglamentaciones que son muy injustas y que muchos de esos impuestos no tendrían razón de ser. Así es, tanto impuestos, digamos que legales, más toda la imposición, porque las autoridades no pueden hacer su trabajo, ¿no? Que es Así es. garantizar pues nuestra libertad y nuestra vida libre de violencia. Ahora, tú has sido activista, defensora también del medio ambiente, del ombligo verde, defensora de esta parte de la naturaleza que pudiste disfrutar en los inicios de Cancún. Ah, ¿qué tanto deberían estar las empresarias, las mujeres empresarias, conscientes de su entorno para prosperar, no solamente a nivel personal, sino a nivel comunitario? Hay una parte muy interesante del feminismo que es la mujer y el medio ambiente, la mujer y la ecología, en donde creo que hemos perdido mucho ese contacto que deberíamos de tener como mujeres creadoras de vida directamente con la naturaleza. Creo que el estar muy demasiado conectadas con la parte racional nos hace que nos olvidemos un poquito de lo más elemental y lo básico. Sí habríamos que volver un poquito a lo básico. Creo que empezando por el hecho de que como mujeres, muchas queremos pensar empresarialmente como en un mundo de hombres, ¿no? Y creo que eso también es un error. Creo que deberíamos de enfocarnos un poquito más a explotar nuestra parte femenina con la inteligencia nata que tenemos para ser negociadoras y para ser estrategas, porque como mujeres, si nos acordamos de Cleopatra, sabemos que somos las mejores estrategas que puede tener el mundo y hacer de nuestra feminidad nuestro aliado, ¿no? Y no de alguna manera nuestro enemigo. Creo que esta parte del feminismo nos ha alejado un poquito de nuestra esencia y habríamos que centrarnos un poquito en eso para recuperarlo. Muy bien, pues sí, sobre todo en sitios como vivimos en lugares donde todavía tenemos cerca la naturaleza, bueno, el mar Caribe, que también hay que cuidar muchísimo, hay que tener conciencia, hay que protegerlo, porque quienes ya vivimos acá desde hace varias décadas, Y sabemos nuestra alimentación. Te voy que a comentar algo hablando de empresarios. Ayer tuve la oportunidad de ir a Pabellón Cumbres y vi que abrieron una tienda gigante de mercancía china.
Empecé a caminar por los pasillos y te prometo que me sentí tan triste de pensar que esa basura va a terminar en nuestros basureros municipales muy pronto y que son toneladas y toneladas de productos inservibles, que para empezar debería de haber una política de no permitir que todo eso entrara a nuestro México. ¿Por qué estamos recibiendo toda esa mercancía que va a terminar en la basura? Realmente cositas de 20 pesos que no le sirven a nadie. Entonces creo que es una gran incongruencia. Sí, tienes razón. Y bueno, si dejan entrar esa mercancía, debería haber una política o de reciclaje o de qué vamos a hacer con los desechos, ¿no? Porque pues ese es Claro. el otro tema, o sea, estamos invadidos de plástico. Si tú te fijas, o sea, tenemos N cantidad de cosas que son de un uso de 5 minutos, o sea, o sea, todos los empaques de prácticamente todo, o sea, hablando solamente de la comida, o sea, estamos llenos de empaques que van a durar 100, 200, 300 años y no tenemos una política de reciclaje, no se está transformando la basura, no se está aprovechando y lo que estamos haciendo es contaminando los mares, la tierra y nosotras vivimos en una zona súper frágil. Hoy ya sabemos que toda el agua, que tenemos muchísima agua, está contaminada de todo el subsuelo está contaminada. Es correcto. Fíjate que escuchaba hace un par de días a la presidenta de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, quien es una querida amiga, quejándose de que qué iba a pasar porque ya el basurero era insuficiente y ya volvieron a tener el problema del tema de la transportación de estos desechos. Y por otro lado, me encuentro esta tienda de chinos y por otro lado, veo que la presidenta municipal, Ana Patti, también hace un par de días firmó un convenio de hermanamiento con la República Popular China. Entonces digo, ¿de qué me estoy perdiendo? No se necesita ser un genio para saber qué es lo que está pasando. Y tristemente, a corto o largo plazo, vamos a pagar las consecuencias de estar haciendo tratos que no están bien pensados a futuro. Yo pienso que ese tema de la basura se va a convertir en un gigante, en un monstruo ecológico terrible, terrible contra la ecología de nuestro estado. Yo creo que ya lo es. Y sabes que yo tengo reflexiones similares cuando abren otro hotel, de estos hoteles de miles de habitaciones, la demanda que tienen de agua, pero también toda la generación de basura. Y entonces, bueno, si hay esta política insuficiente, aprovechamiento de todos los residuos, o sea, pues sí que bueno que haya más inversión, que haya más turismo, pero las ciudades están soportando eso de mala manera, ¿no? Yo creo que los tres órdenes de gobierno pues deberían estar más enfocados en eso. Ya tenemos un problema grave, yo creo que el monstruo ya está, pero esa información no se difunde, se oculta. El tema del agua Así, es una problemática grave. Hay mucha agua, pero ya está contaminada. Estoy conversando con Macarena Carretero en Mujeres en Acción del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Pues nos estamos acercando al final. Se me quedaron un montón de preguntas en el tintero, querida Macarena, pero me gustaría pedirte una reflexión final para cerrar esta conversación contigo sobre pues este pasado, este presente, este futuro. ¿Qué les dirías a las mujeres empresarias que ya emprendieron, que están a punto de, qué aprendizaje, conocimiento les quieres compartir, digamos, como las tres cosas que deberían tomar en consideración? pues mira, primero que nada hay que recordar la vocación de nacimiento de Cancún como centro turístico de clase mundial y en donde los cancunenses hemos sido siempre un referente, embajadores del turismo en el mundo. A donde tú vayas y vayas a un hotel de lujo en cualquier lugar del mundo, preguntas si tienen un empleado mexicano cancunense y te van a decir que sí. Entonces, somos ese referente. En el tema empresarial hay que tener los mismos estándares, pero no podemos ser los mejores empresarios del mundo si tenemos nuestro mundo ecológico y biológico alrededor echado a perder. Creo que como mujeres empresarias deberíamos de empezar a hacer un frente común con el tema de la basura. Creo que es un tema que no es menor. Qué bueno que llegamos a este punto y lo comentamos, porque creo que hasta incluso como mujeres de nuestro hogar, cuando sacamos la basura en las mañanas, en las noches, cuando nos toque,
y vemos que no está separada y vemos que aunque la separemos, van y la ponen en el mismo lugar, nos sentimos impotentes y sabemos que estamos alimentando el monstruo. Habría que hacer un frente común y recordarle la vocación al Partido Verde Ecologista de qué es lo que está pasando con este Cancún y qué es lo que estamos esperando de ellos para que como empresarios y como políticos y como todo lo que tenemos que ver en el tema de la generación de basura y de desechos, hagamos algo al respecto como sociedad. Si nuestro Cancún se contamina, nos vamos a quedar sin la gallinita de los huevos de oro, todos, a todos nos va a ir muy mal cuando los primeros turistas empiecen a tener sarpullidos y cosas por la contaminación del agua, cuando el olor sea insoportable. No sé si te ha tocado ir a Isla Mujeres y pasar por la parte de atrás de Punta Sur y oler cuando el basurero está muy caliente y está soltando jugo. Entonces, no está padre esa visión y creo que estamos dejando cosas bien importantes en el afán de construir rascacielos que tampoco deberían de existir. Además. Bueno, tanto para reflexionar en esta conversación con Macarena Carretero, pues muchísimas gracias, te aprecio mucho este tiempo que le has dado a este podcast Mujeres en Acción del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Te mando un fuerte abrazo, Macarena. Gracias, gracias a ti, saludos a todas y espero saludarles en vivo muy pronto. Muchas gracias a ti y un saludo a todas ustedes que nos están escuchando y un saludo también a Edita Monroy, la nueva presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Yo soy Aide Serrano, hasta la próxima.